Siguen habiendo bastantes buenas cosas y cosas que hay que tomar en cuenta con respecto, ¿no?, a lo como se ha venido conduciendo en la cuarta transformación. Y muchos, y en esos sentidos, efectivamente, el hecho de ver que hay tantas personas que están unidas, que comprenden bastante bien este movimiento, que vienen de esos lugares donde realmente tiene que estar más pegado al aspecto, ¿no?, de tanta injusticia que nos trajeron, de tanta desolación, de tanta desesperación y de tanta precisamente zozobra, ¿no?, en el aspecto de la atención a las personas. Clara Brugada, obviamente siendo ella alguien que llega de Iztapalapa y que son de esas zonas, como tantas en el país, que así resultaron ser abandonadas, teniendo siempre malos gobernantes. Es una zona que obviamente con eso, y debido también a que también fue una zona preferida porque lo que es el oriente de la Ciudad de México y el Estado de México, tantas personas de otros estados llegaron a vivir ahí, ¿no? Precisamente también por la desatención a los estados del sureste. Cuando a las personas se nos atiende, cuando a las personas se nos hace caso, cuando a las personas hay un interés verdadero porque nos estemos comunicando y sobre todo por entendernos, sin estar llegando a un ámbito, porque eso a muchas personas también tienen esa mala maña, de venir pensando lo que se les da la gana y hagan de cuenta que tienen a la persona de frente y se cierran. No, este cuate yo creo que acá, y esta persona yo creo que esta, sí, se la dedican a pensar en lugar de estar escuchando a la persona. Y Clara Brugada, obviamente, y en su trayectoria política, pues ha venido demostrando y ha venido abriéndose paso, ¿no? Y en muchos sentidos eso también representa lo que una persona puede lograr en la política, y obviamente tiene que llegar y tocar las puertas adecuadas y esas puertas abrirse y esas puertas precisamente permanecer abiertas sin que ella llegue y las cierre, ¿no? Porque si no también, pues imagínense en esa clase de actos, y como hay tantos actores en la vida, incluyendo en la sociedad, las personas que actúan con ese egoísmo y con ese recelo, protegiendo sus complejos, precisamente no, esas personas tampoco están sirviendo, ¿no? Y que llegan a engañar y que te muestran una cara por acá y por la otra te muestran otra cara completamente distinta que es más realista a lo que esas personas acomplejadas son. Eso es dualidad, ¿no? Eso es ambivalencia. Eso son personas, como lo habló nuestro presidente, que zigzaguean, ¿no? Incluyendo en la vida, no nada más en la política. Y Clara Brugada ha sido un ejemplo precisamente de mayor entereza, de que efectivamente ella entiende, ¿no?, de todas las cosas y las causas que tanto cuestan trabajo en la vida, porque así lo deciden personas recelosas. Y ella llevó a cabo su alcaldía o alcaldinato en Iztapalapa, pues haciendo las cosas lo mejormente posible, ¿no? Son zonas que después de estar tanto tiempo completamente desatendidas gubernamentalmente, pues obviamente eso trajo de la mano también la inseguridad hacia esa zona. Y no es porque Iztapalapa esté repleta de gente mala, de gente ruin, de gente que te quiera robar, no, tampoco. Cuando se exageran en esas cosas, también la gente que quiere y se amolda con un criterio bastante simplón, significa que esas personas no saben analizar, ni siquiera voltear a su mismo lugar, a su misma cuadra, y que entender que sí hay personas distintas y hay personas que son mala onda y hay personas que no se abren y hay personas que no socializan, o la gente contraria, ¿no? La que sí socializa, le gusta escuchar, le gusta ir hacia adelante, le gusta construir en las mismas cuadras donde vivimos. Y Clara Brugada yo pienso que trae ese tipo de idea, ¿no? Está muy sincronizada con ese tipo de crianza, y además de, obviamente, de estar muy consciente de todas las problemáticas que además tienen que ser atendidas, pero en las zonas donde se dejaron tantas irregularidades, donde fue tanto tiempo tan desatendida la gente,
donde precisamente se le permitió a tanta gente llegar donde no era debido para establecerse ahí, vivir ahí, pues también eso creó un entorno, obviamente un cinturón de también de necesidad, ¿no? Y donde tanta gente de Iztapalapa, pues también al momento de sobrevivir, por sobrevivencia, se fueron hacia el lado del comercio informal, hacia eso tiró a millones de personas los malos y muy reprobables gobiernos prianistas, ¿no? Clara Brugada, hablando de ella, nació el 12 de agosto de 1963. Es economista y miembro del partido miembro del partido Morena, obviamente. Desde el 5 de octubre de 2024 fue jefa de gobierno, será jefa de gobierno a partir de hoy de la Ciudad de México para el periodo 2024-2030. Fue diputada del Congreso de la Unión por el Distrito 22 del Distrito Federal, como antes se llamó siempre a la Ciudad de México por ser la capital del país, y de 1997 a 2000 por el Distrito 25. Del 2003 al 2006 gobernó Iztapalapa, o sea, en 3 años también. Hay que comprender, amigos, amigas, que no es un tiempo largo para precisamente poder atender o corregir tanta problemática, ¿no? Pero a ella se le vio que estuvo muy activa, se le vio que estaba echando la carne, toda la carne posible al asador y de precisamente, pues como en todo, ¿no? También hay muchas cosas que se deben de cuidar para no precisamente, por la buena intención, incrementar problemas, ¿no? Igual como lo vimos más como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En su primer mandato de 2009 a 2012, cargo de tuvo un cargo de jefa delegacional, pero por el PRD. Luego en 2018 a 2021, como alcaldesa bajo el partido Morena, y nuevamente de 2021 a 2024 tras su reelección, ¿verdad? Muchos de los aspectos que significa de lo que es Clara Brugada, obviamente que también viéndolo del problema en tantas zonas que nos dejaron sin agua, por también la sobrepoblación, por el aspecto de la privatización por parte de las empresas, pues en todos esos conceptos y principios, todas estas zonas obviamente se vinieron desconfigurando en esos sentidos, ¿no? Entonces, Clara Brugada en la década de los 80 comenzaría su militancia política al unirse a la Unión de Colonos de San Miguel, Teotongo y un movimiento social urbano que reivindicaba precisamente un movimiento social urbano y el derecho a la vivienda y los pobladores del oriente del entonces llamado Distrito Federal. Durante esos años también participó en la creación de varias organizaciones barriales, como el Movimiento Urbano Popular y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. En el 95 se integró al Partido de la Revolución Democrática, mismo año en que fue elegida integrante del primer Consejo Ciudadano ahí en Iztapalapa. Ese consejo fue presidenta de la Comisión de Usos y del Suelo. En el 97 fue electa diputada federal en el Distrito 22 a la legislatura. En esa legislatura fue nombrada presidenta de la Comisión de Desarrollo Social a la Cámara de Diputados y a finales de esa legislatura presentó la primera iniciativa de Ley General de Desarrollo Social que posteriormente sería aprobada por unanimidad. En esa ley se establecieron sistemas de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental para mejorar la efectividad de un órgano técnico responsable y evaluar, medir el impacto de los programas sociales. En las elecciones del 2000 fue electa diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cargo que desempeñó del 15 de septiembre del 2000 al 14 de septiembre del 2003. Fue senadora suplente, además de la primera fórmula de Pablo Gómez, actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera, para el periodo 2006-2012, y participó activamente en el movimiento de resistencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el periodo postelectoral 2006 fue golpeada por elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal que desalojaron violentamente manifestantes pacíficos en los alrededores del Palacio Legislativo. Fue procuradora social en el Distrito Federal y renunció a ese cargo para contender como precandidata para jefa delegacional en Iztapalapa. Mucho de
ha tenido así, ¿no? Y en el 2009, en tan solo 23 días de las elecciones y en medio de grandes controversias, el Tribunal Electoral votó anular la candidatura de Brugada y se la otorgó a Silvia Olivia, en un momento en que las boletas electorales que sucederían a las elecciones locales del Distrito Federal ya habían sido impresas y no podían reimprimirse y mostraban el nombre de Clara Brugada como candidata al PRD. Fíjense nada más los cochupos del Tribunal Electoral. Como respuesta a esa acción, entonces, cuando el ex candidato a la presidencia de la República en 2006, Andrés Manuel López Obrador, impuso como candidato del Partido del Trabajo a Rafael Acosta Ángeles, Juanito, a quien le acompañó públicamente a prometer que renunciaría a su cargo una vez terminada la elección, para que así la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nombrara a Clara Brugada. Y finalmente sucedió. Juanito fue el declarado ganador y después de tomar protesta la nombró directora jurídica y de gobierno de la delegación para inmediatamente solicitar licencia y dejar así a Clara Brugada como encargada de despacho de la jefatura delegacional. Posteriormente, Brugada siguió a López Obrador en la creación del Movimiento de Regeneración Nacional, partido que fue elegida como secretaria de Bienestar del Comité Ejecutivo Nacional para los años 2012 al 2015. En 2016 fue electa diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y además también fue diputada y vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de 2017 a 2018. Entonces llega el 1 de octubre de 2018, donde ella logra y es electa como alcaldesa para Iztapalapa en el periodo 2018-2021 y en 2021 anuncia su candidatura para la reelección por Morena, solicitando la licencia indefinida en abril de ese mismo año. Brugada fue electa como alcaldesa a recibir el 57.7% de los votos y de acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, durante su administración se realizó la construcción de la línea 2 del cablebús, el trolebús elevado, los proyectos de muralismo comunitario, la apertura de 12 centros culturales nuevos llamados utopías y la instalación del nuevo alumbrado público y la disminución de delitos en la demarcación. Por otra parte, la alcaldía se ha enfrentado a la constante crisis de distribución de agua y la pérdida temporal del servicio en el tramo precisamente de elevado con la línea 12 del metro, ¿no? La maldita línea 12 del metro. Al derrumbarse y al tener este colapso, ¿no? Esta línea con pasajeros en la alcaldía Tláhuac, muy cerca del límite con Iztapalapa, dejando a cientos de miles de habitantes de ambas alcaldías sin acceso a la línea. Brugada ha contado una aprobación relativamente alta a lo largo de sus gobiernos, posicionándose incluso en los primeros lugares del ranking de alcaldes de la Ciudad de México. Entonces, el 7 de septiembre de 2023 anunció públicamente que solicitaría la licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarse de su cargo. Y en esos sentidos y en todo este andar y en su trayectoria política y de lucha, amigos, amigas, pues estamos viendo que Clara Brugada precisamente lo han dado, precisamente tiene una trayectoria política donde se ha encontrado con varios obstáculos y efectivamente ha atestiguado, ¿no? Tantos obstáculos y vicisitudes por parte de los enemigos de la nación hacia nuestro país y de las cosas que llegaron a poner precisamente tantas cosas de cabeza y que no es nada más la posibilidad en un solo sexenio, que obviamente la Ciudad de México entonces cumplirá con ella el segundo sexenio para seguir y continuar arreglando, mejorando las cosas, enfrentando tantos retos, teniendo también esta buena convivencia con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y viendo cómo también entre todas estas partidas pues empieza a establecer precisamente una fortaleza de entendimiento, de comunicación, para precisamente estarse ayudando mutuamente para llevar a cabo precisamente soluciones entre ambas demarcaciones, ¿no? Vamos a ver aspectos importantes de esta toma de protesta. Gracias, amigos, amigas, por estar informándose en este aspecto por este motivo aquí en este canal TES Noticias. Les agradezco enormemente también por sus likes, suscribirse, activar la campanita, siempre en un canal que aquí les vengo informando las cosas con objetividad, porque el pueblo de México se tiene que empoderar
y solamente viendo las cosas como se deben de ver es como nos vamos a empoderar para no tener telarañas, ni nos dejemos mal influenciar, ni siquiera por personajes que veamos muy serios, muy serenos, y de que se enojan criticando las cosas. Vamos a hacer cada quien nuestra labor y vamos a hacer una labor como siempre la he venido haciendo en este canal, de manera propositiva y de manera sana y saludable, porque como pueblo necesitamos entender que Demos es pueblo, Kratos es poder y el poder del pueblo también se establece con los buenos criterios y escuchando a los demás y no nada más viendo las cosas por el número de suscriptores, porque luego hay otros canales que tienen muchísimos más suscriptores y nada más no vienen viendo las cosas como es debidamente. Bueno, vamos a ver los aspectos importantes de esta toma de protesta de Clara Brugada y les agradezco enormemente. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura del bando solemne. El Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, expide el bando solemne. Para dar a conocer a las personas habitantes de la Ciudad de México la declaración de la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa. El Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 29, apartado D, inciso R, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 359, fracción cuarta, último párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y 32, fracción decimocuarta, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, a las personas originarias y habitantes de la Ciudad de México se hace saber que el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con fecha 25 de septiembre de 2024, mediante oficio SGOA número 10-947-2024, dictado en el expediente TE-CDMX-medio AG-medio 008, diagonal 2024, notificó al Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, la constancia de declaratoria de la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa, dictada en el acuerdo plenario del 24 de septiembre de 2024, en el que se acordó. 2 puntos. Primero, la candidata que obtuvo la mayoría de los votos para la elección de titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a partir del cómputo final realizado por este Tribunal Electoral de la Ciudad de México, es la ciudadana Clara Marina Brugada Molina. Postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. Segundo, es válida la elección de la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Tercero, se declara titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina, para desempeñar el cargo por el periodo del 5 de octubre del 2024 al 4 de octubre del 2030. Cuarto, expídase la constancia que se refiere el considerando cuarto de la presente determinación y entréguese personalmente a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina y agréguese copia de esta al presente expediente. Publíquese el presente bando en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Diario Oficial de la Federación, remítase para su difusión a los periódicos oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas y alcaldías de la Ciudad de México. Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de septiembre del año 2024. Por la mesa directiva, diputada Marta Soledad Ávila Ventura, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
Gracias, secretario. De la Revolución Democrática. Adelante, diputada. Muy buenos días. Con su venia, diputada presidenta, diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México le da la bienvenida a la jefa de gobierno electa, Clara Brugada Molina, que hoy rendirá protesta en un ejercicio republicano entre poderes. Damos la bienvenida al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra Álvarez. Saludo a los presidentes de los partidos políticos, alcaldes y alcaldesas, invitados especiales que nos acompañan. Las mujeres hemos derribado barreras y estereotipos que en el pasado frenaron nuestros sueños y aspiraciones. Fuimos segregadas e invisibilizadas y hemos resistido. Somos testigos y protagonistas de grandes conquistas en la ciudad, pero sin duda falta allanar aún más el camino por y para todas las mujeres. La Ciudad de México ha sido punta de lanza de garantizar derechos y libertades. Nuestro compromiso es que la ciudad siga siendo paritaria, libertaria, progresista e incluyente. Somos herederos de las luchas más importantes por la democracia y las libertades. Aquí, en este recinto, estamos presentes quienes hemos contribuido para esta pujante y moderna capital. La Ciudad de México tendrá una jefa de gobierno con una trayectoria política dedicada a la lucha por la justicia social. Una mujer de izquierda que ha sido legisladora y ha gobernado la alcaldía más poblada de esta ciudad y que a partir de hoy gobernará a más de 9 millones de habitantes. El proceso electoral quedó en el pasado. Es tiempo de trabajar y legislar por el bien común y gobernar para todas y para todos. La administración pública conlleva grandes retos. No es tarea sencilla. Implica la toma de decisiones importantes. Todo gobierno debe estar al servicio de los ciudadanos, visibilizando su pluralidad y diversidad, escuchando más allá de los colores e ideologías. Desde el Legislativo estamos trabajando para estar a la altura de lo que sus habitantes necesitan. El Grupo Parlamentario del PRD acompañaremos las causas de la gente, de la justicia, del impulso y apertura democrática, de la libertad de expresión y de manifestación, de los acuerdos y la conciliación. Tendremos especial atención a favor de la igualdad sustantiva, la igualdad salarial y laboral, del fortalecimiento de medidas de protección contra la violencia digital y vicaria, del fortalecimiento de fiscalías para investigar delitos por razón de género. Pondremos énfasis en que se ejerzan los derechos que demanda la ciudadanía, como la salud y la educación, en los que no debemos dar marcha atrás. Es necesario garantizar el acceso a medicamentos y servicio médico para todas las familias. Asimismo, desde el Legislativo y el Ejecutivo debemos trabajar de manera conjunta para que ningún joven se quede sin estudiar. Estamos comprometidos con la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y seguiremos caminando en la ruta de una ciudad progresista, con seguridad y garantista. Jefa de gobierno electa, cuente con este grupo parlamentario para que en esta ciudad se garantice la progresividad de los derechos y libertades que han sido ejemplo en el país. Enhorabuena por su atención. Muchas gracias. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Tania Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
necesarios para atender y solucionar las problemáticas de la ciudadanía. Pero sobre todo, esperen de nosotros una oposición crítica y muy exigente. La ciudadanía demanda que les demos resultados y eso es lo que buscaremos brindar desde nuestro movimiento. Y cultivar la esperanza de un futuro mejor para las generaciones por venir, por los que tenemos la plena convicción de que únicamente manteniéndonos a la izquierda podremos seguir materializando los cambios que este país y nuestra ciudad requieren, siempre a favor de los más necesitados. Queremos asumir la lucha por la igualdad. Debemos comprender que tenemos una necesidad imperiosa de dar el ejemplo, es decir, que debemos comportarnos en la dimensión pública, tal y como se predica, actuar como se piensa, no aspirar a vivir como las minorías privilegiadas, sino vivir en la sobriedad. Como diría el gran Pepe Mujica, es importante distinguir entre una austeridad que puede llegar a recortar y sacrificar derechos y una sobriedad que permita el uso eficiente de los recursos públicos. Indudablemente, no podemos negar el enorme gusto y lo reconfortante que es para el corazón el saber que una persona formada precisamente en los valores y principios históricos de la izquierda, compañera de lucha del movimiento urbano popular y con una incansable trayectoria política de compromiso social y eficiencia gubernamental, ahora tenga el más alto honor y la enorme responsabilidad de conducir los destinos de esta gran urbe. Como diputadas y diputados de la transformación, estamos convencidos de que bajo su liderazgo el gobierno de la ciudad continuará trabajando por una ciudad con sentido humanista, pionera en derechos sociales, innovadora en la gestión de gobierno, garantista de los derechos humanos, inclusiva y sobre todo preocupada por el bienestar del pueblo. Compañera jefa de gobierno, le reiteramos que cuenta con el apoyo absoluto del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en su tarea de gobierno, como un aliado indiscutible en la lucha contra la corrupción, el fin de los privilegios, la austeridad, siempre bajo los principios de honestidad, la ética y el amor al pueblo. ¡Que viva la cuarta transformación de la República! ¡Que viva nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! Muchas gracias, compañeros. Bienvenidas, bienvenidos a esta su casa, la Casa del Pueblo. En la Ciudad de México, nos ha dado su confianza de manera amplia. La gente que habita en esta bella ciudad cree en las utopías, quiere cultura, deporte, innovación en el transporte y que se garanticen los derechos sociales de las poblaciones más vulnerables. Por eso ha decidido que quiere ser gobernada por una mujer que representa dignamente a la izquierda latinoamericana, una luchadora social extraordinaria que inició en el activismo desde su juventud, nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada Molina, quien mientras estudiaba en la universidad era maestra comunitaria dando clases en las comunidades más necesitadas de Iztapalapa y continuó en la lucha hasta convertirse en una de las principales fundadoras del movimiento que ha permitido a la Cuarta Transformación gobernar este país. Hace unos días escuchaba sus palabras narrando el recibimiento en el que participó para solidarizarse con el éxodo de Tabasco, en el que venía Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, el mejor presidente que ha tenido este país, hasta siempre, querido compañero, donde ella y diversos colectivos se solidarizaron con los compañeros que llegaron caminando desde el sur del país. Me llena de orgullo inmenso poder decir que Clara Brugada Molina, quien hoy inicia su gestión como jefa de gobierno, es y siempre ha sido de izquierda.
y ha estado del lado correcto. Ha estado del lado del pueblo de esta ciudad. Tenemos una confianza profunda porque hay una trayectoria inmensa que la respalda, además del gran ejercicio público que realizó en Iztapalapa, donde demostró al mundo que las utopías transforman la calidad de vida y que es posible hacer justicia histórica para las comunidades más vulnerables y para las mujeres desde el ejercicio de gobierno. Demostró que los caminos pueden ser seguros e iluminados y que con honestidad y voluntad el gasto público alcanza para que todas las comunidades tengan una mejor calidad de vida. El segundo piso de la transformación es indudablemente tiempo de mujeres. Qué hermoso es poder ser parte de un momento histórico tan importante para todas las niñas y las mujeres de este país. Vivir la llegada de la primera presidenta en la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que la Ciudad de México refrende al mismo tiempo su confianza en el liderazgo de Clara Brugada. Este es el sueño realizado de miles de nosotras. No debemos olvidar que la cuarta transformación fue construida por miles, millones de mujeres valiosas. Y es gracias a las luchas generacionales que llegó el tiempo de las mujeres, pero además que llegó para quedarse. Esencialmente, la palabra utopía significa el deseo de un futuro mejor. Es el ideal del gran proyecto de nación y de ciudad, en el que miles de personas estamos construyendo una vida más justa, más digna e igualitaria para todas y todos. A pesar de que históricamente a las personas pobres, racializadas, a las poblaciones vulnerables se nos negó el espacio público, pero también sobre todo a las mujeres. Por fin, a través de la revolución de las conciencias estamos llegando juntas. Nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras compañeras brigadistas que salen todos los días casa por casa. Todas aquellas que soñamos con la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Hoy, todas las que venimos desde abajo, llegamos contigo, Clarita. Llegamos para acompañarte y para trabajar a tu lado. No quede duda de que la ciudad florecerá y las utopías germinarán. Es un orgullo para la bancada de las diputadas y diputados de la transformación seguir construyendo la ciudad junto a dos mujeres históricas, gigantes. Son dos mujeres que serán las gobernantas más importantes y referentes de la izquierda en Latinoamérica y el mundo. Los tiempos siguen cambiando y nuestro país y nuestra ciudad van a florecer. Los mejores tiempos están por venir.
hizo esta honra a Clara Brugada como una mujer de izquierda, históricamente de izquierda, que desde que estaba estudiando economía, pues en la UAM daba clases a comunidades y a espacios pues muy marginados en la alcaldía de Iztapalapa. Una constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, senador. A la ministra Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza de la Suprema Corte de Justicia. Habitante en una de las colonias más pobres de la ciudad, hoy asuma la jefatura de gobierno de esta gran ciudad. Esto era inconcebible hace 6 años. Es tiempo de mujeres, es tiempo de transformar también la vida de las mujeres. Soy una mujer feminista que ha luchado por la igualdad plena desde siempre. Y quiero que esta capital sea la vanguardia de los derechos de las mujeres, porque pese a lo que hemos avanzado, para la inmensa mayoría ser mujer significa un destino de desigualdad. En la historia, cientos de revoluciones han cambiado el mundo, pero lo único que no ha cambiado es el lugar de las mujeres como responsables de los cuidados. Por ejemplo, los liberadores y conservadores en este país se enfrentaron, y en otros países se enfrentaron entre sí durante siglos, con ideas sobre la concepción del Estado y la sociedad. Pero cuando se trataba de mujeres, entonces sí se ponían de acuerdo y las mujeres quedaban en el olvido. Por eso estoy convencida que una revolución pendiente en la historia es la revolución de las mujeres. Una revolución que permita liberar a las mujeres de la idea de que no hay otro destino. Con fuerza de ley que nos permita fijar el horizonte y las metas que habrán de cumplirse en este sexenio. Vamos a continuar con la transformación de movilidad que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, ampliando la electromovilidad en el transporte público. Vamos a construir, junto con la presidenta, 5 nuevas líneas de cablebús que beneficiarán a Tlalpan, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta, Xochimilco. Continuaremos con la renovación del metro, con una intervención profunda en las instalaciones, sistemas y trenes de la línea 3 y 4, y concluiremos la ampliación de la línea 12 hasta Observatorio, sin dejar de lado la intervención en la línea A. Nuestra meta en este sexenio es concluir la sustitución de todos los microbuses de la Ciudad de México y transitar hacia un transporte sustentable de la mano de los trabajadores del volante. Modernizaremos la red de semáforos con tecnología e inteligencia artificial que permita agilizar el flujo vehicular, reducir la contaminación del aire y ahorrar tiempo a los ciudadanos. Seremos la primera ciudad del país que tenga un sistema de semaforización inteligente. Construiremos 2 nuevas líneas de Metrobús, una a lo largo de todo el circuito interior y otra que avance sobre el periférico. Y crearemos la red de ciclovías más grande del país, 300 kilómetros adicionales. Crearemos la Agencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, que nos permita
la implementación de una política eficiente para la recolección, separación y aprovechamiento sustentable de los residuos. Nuestra meta es lograr cero basura a mediano plazo, es decir, separar, reciclar, aprovechar y transformar el 100% de los residuos sólidos, orgánicos y no orgánicos. Retomando la experiencia que nos deja este gobierno, vamos a invertir para construir 6 plantas más que reciclen los desechos, para que nos permita el procesamiento sustentable de al menos el 50% de residuos en la Ciudad de México. Y esos son los temas de largo plazo que tenemos que ir acotando, discutiendo y acordando desde el legislativo. Propondré a las alcaldías, este es un acuerdo que hay que construir, la sustitución de los vehículos de la recolección de residuos de limpia. Para ello vamos a crear un fondo de miles de millones de pesos a lo largo del sexenio para cambiar los vehículos que estén fuera de norma, que son más de la mitad de los que circulan. Por cada camión que sustituya una alcaldía, la ciudad pondrá otro. Apostaremos por el rescate del espacio público y su transformación en espacios para el arte, la cultura, el deporte, la salud y los cuidados. Iniciaremos este año el arranque de 16 proyectos de utopías de la Ciudad de México, una utopía por cada alcaldía de la ciudad, hasta llegar a 100 utopías a lo largo del sexenio. Quiero también ser clara y firme. Nuestro gobierno no permitirá la corrupción inmobiliaria. Vamos a fortalecer la política de vivienda y evitar la expulsión de los habitantes de la ciudad. Vamos a realizar más de 200,000 acciones de vivienda, priorizando vivienda en renta para los jóvenes con opción a compra. Entre todos tenemos que organizarnos para frenar la gentrificación en la Ciudad de México. La cultura estará en el corazón de nuestro proyecto. Valoraremos el trabajo de los artistas, creadores y talleristas. Nuestro propósito es que la cultura se expanda a todas partes y sea un instrumento para cambiar la vida de las personas. El deporte comunitario y la activación física serán el eje de la transformación de las comunidades. Y nuestro compromiso es que esta ciudad se convierta en potencia deportiva. Vamos a recibir el Mundial y lo haremos de puertas abiertas y preparados. Nuestro objetivo es que esta ciudad se transforme en la ciudad de derechos de las infancias y adolescencias, así como hemos avanzado en lograr protección social a las personas mayores. Nuestra meta es poner a las niñas y los niños en el centro de la política pública. Queremos formar una nueva generación de niñas y niños apasionados por las artes, la música, la cultura, el deporte y las ciencias. Vamos a transformar, en acuerdo con la Federación, las escuelas para que sean los mejores espacios públicos de la comunidad. Vamos a invertir en promedio 2.5 millones de pesos por cada escuela para mejorarla, para renovarla, para equiparlas. Propongo que las alcaldías se hagan cargo del mantenimiento menor y el gobierno de la ciudad en mantenimiento mayor de las escuelas. Estableceremos una robusta política social basada en los derechos exigibles y justiciables que contribuyan a mejorar la vida de las y los capitalinos e impulsar el desarrollo individual y colectivo.
También, en coordinación con la Federación, vamos a abrir las escuelas los fines de semana para el deporte, la ciencia y la cultura. Vamos a hacer las ludicalles escolares y vamos a llenar de instrumentos musicales en todas las escuelas primarias y secundarias públicas. Concluiremos el proceso de elaboración y consulta del Programa General de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial para que la ciudad cuente con sus instrumentos rectores de planeación para el desarrollo. Llamo a este Congreso, a los partidos, a organizaciones sociales, a las ciudadanas y ciudadanos a comprometernos firmemente con la protección del suelo de conservación y las áreas de reserva ecológica. Conservar nuestro bosque de agua y el lugar donde se produce el oxígeno es esencial para garantizar el presente y el futuro de nuestra ciudad. Ni una invasión más en el suelo de conservación. Los llamo a unirnos, todas y todos, en su defensa. Vamos a gobernar cercanos a la gente. Instalaremos una sede del gobierno de la ciudad en las 16 alcaldías para acercar los trámites, derechos, servicios a toda la población, a los vecinos, que no tengan que caminar decenas de kilómetros desde Milpalta, Xochimilco, Gustavo Amadero, para hacer un trámite para el gobierno de la ciudad. Así que vamos a instalar este gran trabajo de acercar el gobierno de la ciudad a toda la población. Voy a escuchar a la gente y la voy a atender directamente, y a partir de la próxima semana iniciaré con las audiencias ciudadanas en la Plaza del Pueblo, que es el Zócalo, con la presencia de todos los titulares de las secretarías que atenderán de forma personal las solicitudes y requerimientos de la gente, y daremos resoluciones de forma cálida, pronta y ágil. Regresaremos a visitar casa por casa, encabezado por la jefa de gobierno, con los alcaldes y alcaldesas, los secretarios. Acudiremos una vez a la semana a tocar la casa de las familias de las colonias de la ciudad. ¿Para qué? Para preguntarle qué necesitan, para levantar sus necesidades y al otro día atender las necesidades de la población. De la mano de este Congreso y de la ciudad, de la sociedad civil, trabajaremos por una ciudad sustentable, por una ciudad saludable, con movilidad limpia y segura, innovadora y del conocimiento, que garantice a todas las personas el acceso al Internet. Una ciudad que combate las desigualdades, una ciudad de derechos, que reivindica su riqueza y diversidad cultural y apoya a los creadores. Una ciudad que reconoce y respete el derecho de todas las personas a la diversidad sexual y de género. Una ciudad segura para la convivencia y la prosperidad, con la mejor policía. Una ciudad que reivindique su pasado lacustre y apoye con planes de justicia a cada pueblo y barrio originario de esta ciudad. Una ciudad próspera que respalde a los sectores productivos y económicos e impulse la inversión, la generación de empleo y bienestar, el crecimiento y la prosperidad compartida. Una ciudad moderna y conectada con el mundo. Una ciudad con una política fiscal progresiva, transparente, honesta y austera. Una ciudad que combata la corrupción. Una ciudad defensora, la más defensora de los derechos humanos. Una ciudad que garantice el derecho de sus habitantes a buenos servicios públicos.
una ciudad para que todas las personas con discapacidad se apropien de la ciudad y ejerzan sus derechos, con bienestar y protección para nuestros animales. Impulsora de la bicicleta, solidaria y alegre, una ciudad que persigue y que logra sus utopías. Nuestra ciudad es rica por su diversidad. Esta Ciudad de México tiene una historia milenaria. Es el lugar donde ha tomado forma el concepto de nación. El lugar donde cada 52 años se renovaba el tiempo y su caída marcó el fin del México prehispánico y el comienzo de una era. La historia de México también es la historia de la ciudad. Nuestra ciudad está marcada por su historia, dialoga con su pasado, con su paisaje y su arquitectura. Nuestra ciudad es música y palabra. Aquí se reúne la diversidad de nuestro país y de muchas otras culturas del mundo. Somos una ciudad pluricultural, pluriétnica y plurilingüista. Antes de que los mexicas llegaran a estas tierras, aquí ya habían habitado los abuelos olmecas, cuicuilcas, teotihuacanos, otomíes y las naciones chichimecas. Vivieron en las montañas, en el valle y en muchos lugares. La ciudad que construyeron los antiguos mexicanos, la Gran Tenochtitlan, mantiene aún intacta su fama. Nunca una ciudad tan maravillosa se alzó desafiando el agua de los lagos. Su fama y su gloria persistirán mientras persista el mundo. Nuestra ciudad es la casa de todas y de todos, también de los poderes federales de nuestra nación. Es la música del organillo de las alamedas y el abasto de los mercados, en sus grandes edificios de Avenida de la Reforma y los campos de cultivo de Milpalta. Es los pueblos de las montañas de la Jusco y las barrancas de Obregón. Es la antigua ciudad lacustre y también la ciudad urbana. Somos la ciudad del maíz, del nopal, del amaranto. Somos la ciudad del mole. Somos una ciudad agrícola con grandes tradiciones culinarias que son el símbolo de México en el mundo. Nuestra ciudad es una ciudad mundial, hermanada con las grandes capitales del mundo y con todos los pueblos de México que comparte su esencia con fraternidad y corazón. Es una ciudad solidaria que recibe a todas y todos por igual. En los muros de este Congreso están los nombres de grandes hombres y mujeres que lucharon por la libertad de nuestro pueblo y nuestra ciudad. Somos orgullosos depositarios de toda la riqueza cultural de los pueblos que hicieron de esta cuenca la ciudad más grande y maravillosa del mundo antiguo. No tenemos derecho a fallar. Soy una mujer que persevera, que conoce el significado de luchar, que no se detiene ante la adversidad, que he caminado y seguiré caminando las calles para escuchar a este gran pueblo de la Ciudad de México. Como mujer, como luchadora social y ahora como jefa de gobierno, trabajaré con mucha alegría, pero también con firmeza. El gobierno será de puertas abiertas, de funcionarios que caminen y de acciones que mejoren la vida de las personas. La Ciudad de México seguirá siendo la capital de la democracia. Lucharemos para ser la tierra de las utopías, la cuna de la esperanza y que continúe siendo la capital de la transformación. ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Viva el Congreso de la Ciudad de México! Muchísimas gracias.